Bueno, le doy Perdón. la bienvenida a cada uno de los que están hoy presentes. Voy, voy a presentar a Lila, que no le pregunté cómo quería ser presentada por una cuestión de cercanía, entonces agarro algo para transmitirles. Este, es maestranda en vínculos, familia y diversidad cultural en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, especialista en psicología clínica con orientación psicoanalítica, docente de grado, posgrado de la Facultad de Psicología, profesora a cargo del seminario Las Violencias, coordinadora de consulta psicológica con la escuela y el hogar de niños y adolescentes de la Universidad de Buenos Aires, eh, autora de múltiples artículos y publicaciones, coeditora de Entreveros y Afinidades, que ya hace 10 años de este lindo proyecto, y amiga e integrante de Diálogos a la Deriva, con lo cual como le pedimos que pudiera abrir este intercambio que tiene que ver con eh, qué es conversar. Así que, Lila, como formalmente te diría, bienvenida Gracias. y adelante. Bueno, muy bien. Bueno, ante todo, gracias. Y, Eh, y tengo el para afiche mí, para compartir, ¿eh? sí, eso, te iba a pedir que lo pongas para que Cuando lo me miremos, digas. ponelo ahora y que lo Bien, miremos un poco todos, ¿no? Que tomemos ese el placer de la lentitud, ese tiempo de contemplación para mirar esta hermosa obra y yo diría dejarnos impregnar por estas otras formas expresivas, otras semiosis que no son solo las palabras. Miren los detalles, son muy interesantes los detalles. Tengámoslo en cuenta. Yo diría que de vez en cuando, a lo largo de que vayamos conversando o intentando conversar, lo tengamos presente en forma vibrátil, no para descularlo intelectualmente, sino para sentirlo en el cuerpo, ¿no? Sí, tiene una enorme cantidad de sutilezas, aparte de que es un dibujo así tierno, ¿no? Es un dibujo tierno y es sutil. Bien, bueno, eso es lo que me encantaría que quede flotando resonantemente entre nuestros cuerpos. Bueno, les voy contando. Resulta que con Nelson hablamos varias veces estos días y desde hace un tiempo, y en un momento apareció un tema, ¿no? Y yo de pronto lo encontré en algunos de los escritos que vengo haciendo hace unos años, eh, y tomé este párrafo. Es un párrafo suelto, desmechado, ¿m? Eh, que dice: los terapeutas en formación relatan penosamente el sentimiento de anonadamiento, el temor al ridículo, a la descalificación, cuando no al miedo, siendo estos estados de desubjetivación. ¿Alguien está conversando por ahí así también, hablando de conversar? sí, No ya sé está. si alguien tiene el Sí, micrófono. sí. Les decía, ¿no? Los terapeutas en formación relatan penosamente el sentimiento de anonadamiento, de temor al ridículo, a la descalificación, cuando no el miedo,
subrayo el miedo, siendo estos estados de desubjetivación sujeciones desvitalizantes que luego, en los encuentros con los pacientes, reproducen esas condiciones automáticamente. Algunos relatan dramáticamente que llegan a pensar que lo que se les puede ocurrir seguramente es erróneo, desechable, y que con el tiempo las ocurrencias se anonadan, se marchitan, mueren. Y mejor entonces es no opinar, silenciarse, acatar, pensar administrativamente. Y también otra deriva penosa de esto es la de clonarse con sus ídolos de yeso. Un terapeuta que carece de un cuerpo vibrátil, de unas sensibilidades poéticamente vitales, será probablemente un burócrata kafkiano del aparato de poder disciplinador. Bueno, me encontré con esto, me resonó mucho con algunas de las reflexiones a la deriva que vamos haciendo con Nelson en este tiempo de ir preparándonos para el encuentro de hoy. Y lo traigo especialmente, Nelson, porque ayer nomás, vos en un momento de conversación dijiste, y el miedo, y el miedo. Bien, esto por un lado. Un retazo. De quién es la frase? Es mía, Ah, bueno, sí, te la es volviste a mía, encontrar. pero Está bien, vieron está muy bien. que no es de uno, vieron que ese es otro error. Ujú. La conversación es algo muy propicio para entender que lo que decimos no es mío, ni es de nadie. Es un fenómeno fundamentalmente propicio para crear vincularidad, multiplicidades. Ya vamos a ir a eso, o no, o puede ser una conversación a predominio del puño de la bandera del cuento de Kafka que siempre nos trae Nelson. Bien, bueno, esto por un lado, y de paso les pido se empapen con esos elementos del dibujo. ¿Mm? Bien, voy a traer otro retazo, completamente otro, y les voy a hablar de algo que Lo pongo un poquito tiene, más. ¿cómo? Lo Lo poner un pongo un poquito, poquito más. eso, poner un Lo poquito pongo y más, lo saco. sí. Sí. Y me encantaría que si estuviéramos juntos en un espacio, haríamos un trabajo corporal con esto, porque caminaríamos, haríamos un trabajo de caminar, veríamos qué pasa si nos sacamos los zapatos, que yo creo que le llamo la budinera, ustedes me han escuchado, ¿no? Acá los zapatos serían un poco como la budinera, o el caminar alineados, o el caminar a la manera de un desvío, o cuando uno puede sacarse las budineras de alguna manera, ¿no? ¿Qué cosas va produciendo? Y digamos, esto tiene que ver con pensar de qué manera conversamos, ¿no? Pensar de qué manera conversamos. Paso a otro retazo, otro fleco, otra mancha. eh, entonces, voy a leer algunas notitas que tomé sobre un texto vinculado a la obra de Marcel Mauss, que es un sociólogo, antropólogo referente de Lévi-Strauss, entre otros, ¿no? Entonces, unas notitas para ver lo que dice Mauss. Mm. Entonces, se dedicó, entre otras investigaciones, Mauss, Marcel, se dedicó, entre otras investigaciones, al estudio de formas de intercambio no capitalistas, como por ejemplo con la figura del potlatch, ligado a la figura del don y del how, con H, H-A-U.
El estudio de estas formas de intercambio que conviven con el sistema capitalista, pero no lo replican, nos permiten recuperar un aspecto esencial del uso no capitalista de los bienes. ¿Mm? Aclaro que también este autor plantea que las palabras serían bienes. O sea que cuando hablamos del intercambio no capitalista, podríamos decir el intercambio no capitalista de las palabras, ¿no? Porque puede haber un intercambio capitalista de las palabras, o sea, de conversaciones a predominio de intercambios capitalistas, o no, o en una tensión, o en una tensión. Entonces, ¿qué dice Mauss? El acto del don que inaugura cualquier forma de intercambio y de lazo social, al mismo tiempo que queda establecido entre quien da y quien recibe una relación de poder asimétrica y jerárquica, ¿no? El acto del don implica una inauguración de cualquier forma de intercambio de lazo social, al mismo tiempo que queda establecido entre quien da y quien recibe una relación de poder asimétrica y jerárquica. Acá a Mauss lo ayuda Bataille, ¿no? Bien, vamos siguiendo poniendo flequitos, restitos, retacitos. El HAU, H-A-U. Según Marcel Mauss, los objetos circulan de una determinada manera, poniendo de manifiesto tres obligaciones. Tres: dar, recibir y devolver. Es interesante, ¿no? Porque uno se quedaría con dar y recibir, pero dar y recibir y devolver, esto se debe al how del objeto, es decir, el espíritu de la persona que dona, el espíritu de la persona que dona. Levi-Strauss afirma que el how no es la razón ni el objetivo del intercambio. No se trata tampoco de una síntesis porque no hay antítesis, no hay dialéctica, no hay superación en lo que plantea acá Mauss. Es otra lógica. El how solo aparece al principio del don, pues los objetos que uno regala contienen un how de quien los ha dado, el espíritu de la persona. Si los objetos que nos fueron dados son retenidos, esto conlleva a la muerte de quien los retiene. Claro que no se trata solo de bienes materiales. Las palabras son bienes, porque son objetos que al entrar en el orden simbólico adquieren un valor, no precio, un valor, una significación. Según las reglas de este dar y recibir, si A le regala a B un objeto, B tiene derecho a usufructuar de él por un tiempo, pero luego tiene que regalárselo a C, pues el objeto donado debe circular. Circulación. O sea, acá la idea de devolver en realidad tiene que ver con circular, poner a circular, no retener, no acumular, entendiendo aparte que de por medio está
el espíritu de la persona, el espíritu de las personas. Cuando se decide devolver en retribución a B un objeto, ese objeto no debe ser conservado en manos de B, pues el objeto dado en retribución no porta el JAU de C, sino el de A, quien ha donado el primer objeto. Claro, se trata de el espíritu de las personas. Sigo un pelín más con este retazo, fragmento, cacho, como diría Leukovich, para destotalizar. Si B se lo quedara según estas culturas, moriría o enfermaría. Esto lo dice Mauss. Cosa muy distinta ocurre al modo de producción capitalista en donde quien retiene la plusvalía es considerado un hombre de éxito y quien dona sin cálculo es considerado un loco. El acto de donación en las sociedades capitalistas significa en general como pérdida, se significa en general como pérdida en términos negativos y no como pacto entre personas, como acto de amor. Bueno, esto hasta acá de ensayos sobre los dones en antropología y sociología de Marcel Mauss. Otro retacito, lo sumo suelto así, sin articular. Dale. Bien. Bueno, si me permiten voy a seguir un poquito más para juntar. ¿Podemos ver de nuevo la figura? Sí, cómo no. Sí, sí. Bien. Bueno, ahora voy a entrar en un fragmento de un ensayo eh, de un capítulo. En ese ensayo hay un capítulo que yo tuve el placer de poder escribir, habitada por cientos de personas y espíritus del Jau, me gusta decirlo así, que se llama Educar conversando en clave de hospitalidad, el arte conversacional. Y marqué algunos fragmentitos, ¿no? Y bueno, aparece un señor que es un arqueólogo, ¿no? Que yo tomé de la mano, él me tomó a mí, yo lo tomé, caminamos, nos sacamos los zapatos, nos descalzamos y derivamos. Alejandro Haber, ¿no? Que tiene un texto que se llama Notas de metodología indisciplinada, ¿no? Y les leo un pedacito de algo que él dice. Dice, el vocablo investigación proviene de la voz latina investigat, que se entiende como la acción y el efecto de investigar. La etimología de esta palabra, investigium, investigar, investigium, dice él, me lleva a un término que como arqueólogo me es muy caro. El sustantivo vestigium alude ¿a qué alude? A la planta del pie. Alude a la planta del pie. Pero también significa la huella que esta planta del pie deja. Facere vestigium in loco. Poner el pie en un lugar. Interesa que vestigium signifique al mismo tiempo la planta y la huella que ésta deja. La causa y el efecto se funden en un mismo concepto.
No es que la huella signifique la planta, no, no, sino que ambas son el mismo término. Examinar el vestigium es tanto hacerlo con las huellas como con las pisadas que las dejaron, pero, el seguir las huellas es algo que solo puedo hacerlo corporalmente, 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 dejándome llevar por aquel que, no estando en el mismo espacio-tiempo, recorrió, dejó huellas, pero no puedo anticiparlo, mi recorrido. No puedo anticipar mi recorrido. Solo puedo proponerme seguirlo. Ahí hay una interfase, hay un espaciamiento, hay un entre enigmático. No puedo anticipar mi recorrido. Solo si es que lo decido puedo proponerme seguirlo y ver lo que pasa. Entonces, yo ahí resoné con Aber, ¿no? Y se me ocurrió decir, resueno con no puedo anticipar mi recorrido, solo puedo proponerme seguirlo. Y también resoné con no puedo siquiera anticipar que llegaré a algún destino en particular, de ninguna manera, ¿qué destino en particular? Solo puedo anticipar que seguiré las huellas hacia donde me lleven, incluso si a ningún lado. Poner el acento en el trayecto, la travesía, el viaje y lo que se va produciendo en el transcurso de esos piecitos, ¿no? Esos piecitos con budinera, sin budinera, alineados, en deriva, emanan de esta modalidad sinergias de lo imprevisible, lo experiencial en la huella que se sigue a sí misma, pero ¿en qué? En su no identidad, en su variabilidad, en su no repetibilidad, huellas, pisadas, que son vestigio y creación simultánea, no experimentación, sino experienciar, tránsitos, transmutaciones no clasificables, ¿no? Este mismo autor, Aber, reflexiona sobre la conversación, ¿no? Y dice muchísimas cosas. Dice la conversación como la escuela que nos enseña a aprender, pero aprender a conversar. Él dice aprender a conversar. El aprendizaje es algo para lo cual poco preparados estamos. Si bien nuestras vidas transcurren en prolongados periodos de aprendizaje en la escuela, el colegio, la universidad, allí se nos enseña a enseñar, pero difícilmente hayamos aprendido a aprender. Aprender a aprender es algo que lleva esfuerzo, tiempo. La escuela que nos enseña a aprender es la conversación, permitiendo que la conversación nos interpele, nos toque. Podemos aprender la aptitud para aprender. Aprender es conversar en el sentido en que aprender es hacer versiones de uno en relación con otros. La aptitud de la conversación es una actitud de la conversación. Ser en la conversación, ir siendo en la conversación. Esta es la apertura que mide cierta posibilidad de
producir un lugar de conversación. Entonces dice también, ir siendo en la conversación, en el camino, en el ensayar como estado de disponibilidad para tocar y dejarnos tocar. En la conversación, en el caminar, se aprende entre ensayar aquí como caminar, ensayar como caminar. Es escribir como también plantea Deleuze. Deleuze lo dice así. Dice, un asunto de devenir siempre inacabado, siempre en curso, que va desbordando cualquier materia vivible o vivida. Y es por eso que no hay líneas rectas, ni en el lenguaje, ni en las cosas. Acá se suma Rita Segato, ¿no? Rita Segato dice, construir un pensamiento en conversación, que es la mejor manera de pensar, porque pensar no es otra cosa que conversar. Los cuerpos en copresencia conversan. Basta con que se tenga el coraje de abandonar los papeles que se ha preparado y se entregue a la deriva de esa interacción sutil que se va a ir produciendo entre quienes estén allí. ¿Mm? Entonces, conversar nos entrega a una deriva de esas presencias que no causan, no nos causan, no causa, sino que provocan, afectan, nos van produciendo. Hay otra cosa que quiero introducir, hay más cosas, pero hay otro retazo, otro cacho, otro fragmento Sí. que tomé de algo que varios autores trabajan con una idea que se llama conceptos viajeros en humanidades, porque la conversación no es solamente entre personas. Los conceptos conversan, las ideas conversan, los sentimientos conversan. El tema es cómo los ponemos a conversar. Hay una autora, Conceptos viajeros en humanidades, una guía de viaje, una autora que se llama Val, Val es una holandesa videasta, viene del mundo del arte, del cine, del video. Entonces ella explora la importancia de los conceptos y para ello se refiere a la transdisciplinariedad en las humanidades, pero como conceptos viajeros. Y ella habla de esto, viajeros, de movimiento, el dibujo este que tenemos, estas derivas, estas caminatas. Dice, para que la interdisciplinariedad funcione, es necesario abandonar la búsqueda de una metodología compartida. En lugar de ello, lo que las disciplinas comparten serían esos conceptos viajeros que al desplazarse desde una disciplina a otra, enriquecen tanto su propio sentido como aquellas disciplinas entre las que se desplazan. Los conceptos no están fijos, sino que viajan entre disciplinas, entre estudios individuales, entre periodos históricos y entre comunidades académicas geográficamente dispersas, entre las disciplinas
el significado, alcance y valor de los conceptos, difiriendo estos procesos de diferenciación y de diferición deben ser tenidos en cuenta en eso que Val denomina viaje. Ella nos invita con un sugestivo título en el punto 1 de su trabajo, Tras las huellas de la hibridación. Y allí comenta Val que centra su atención en la hibridación y retoma su pregunta. ¿Cómo es posible que este concepto biológico, que tenía como su otro un espécimen auténtico y puro, habla de lo híbrido, ¿no? Que asumía que la hibridación provocaba la esterilidad y que aparecía frecuentemente en el discurso imperialista con todos sus rasgos y sus impregnaciones racistas, haya pasado a indicar un estado casi óptimo de diversidad postcolonial. Bueno, hay mucho más, pero voy a dejar acá. Bien, 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 bien. Abriría a comentarios, resonancias, pareceres de me pareció, muchas ventanas que fuiste abriendo o pisadas, no sé cómo decirlo. Mm, Este, em, hay em, una palabra que me vino a la cabeza con esto de conversar, es comentar, ¿no? Que quiere decir etimológicamente inventar juntos. El, por ejemplo, vestimenta, tiene que ver con las invenciones, la palabra mentar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo, eh, cómo abrir a las conversaciones aquí, en la clínica, en la vida, este, para, me pareció notable en el sentido de enigmático, me quedo pensando mucho, Lila, sobre el tema del espíritu, de lo que es por lo pronto invisible para la mirada, o sea, como, pero que circula, cuando hablaste del don, ¿no? O de las maneras de circular no capitalistas, ¿no? Bueno, cómo tenerlo en cuenta para no quedar en una sola manera de ver, para decirlo así, ¿no? Bueno, en fin, ¿se les ocurren, bueno, comentarios, A mí me hizo recordar a Spinoza. a Tizo? ¿En qué sentido? Ok. Y Spinoza que parte desde lo personal, no de los mandamientos ni del exterior. Y el conato de cada uno empuja y va, y se desprende y queda libre, ¿no? Creo que el inicio es ese, es una cuestión personal libre, no está condicionada. Y el conato empuja y uno anda, no sé hasta dónde, anda. Me parece que, bueno, eso es lo que se me ocurrió a mí. Ah, bueno, yo quisiera primero felicitar a mi querida Lila por por la invitación que nos haces a poder Ujú. pensar, por esa hibridación, por ese transitar que hace mucho lo tienes entre el psicoanálisis, la historia, la filosofía. Siempre nos traes algún autor
debajo del brazo que nos invita a esta cosa de esa hibridación. Entonces, es eso lo primero que se me ocurre, agradecerte. Lo otro que en cuanto veía las huellas me recordaba de Hansel y Gretel y cómo hablas de lo que es investigar, que yo no conocía la etimología de la palabra. En portugués es pesquisar, no sé tampoco la etimología de pesquisar, pero que es justamente, a pesar de que en el mundo académico nos dicen que tenemos que tener una hipótesis, nunca sabemos para dónde vamos a ir, ¿no? Y yo creo que como posición clínica me pareció una invitación muy importante de lo que sería la actitud clínica, de no sabemos para dónde vamos, ¿no? Dijiste investigar como una acción, como una huella que se deja. No puedo anticipar, dijiste, por un recorrido, solo proponérmelo a seguirlo. Y recordé la música de Juan Manuel Serrat que dice, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y tu entre siempre está entre lo creativo, entre lo que está perceptible y en lo que está dentro. Una belleza, un poema lo que hemos escuchado. Gracias, Lila. Muchas gracias. Antonieta, tendrá que ver con lo sensible, se me ocurre decir. Sí, 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 pero que tiene que ver con esa invitación que Lila nos hace, que si estuviésemos en presencia, tal vez nos haría caminar, ¿no? Como en lo rizomático, como ella trabaja, ¿no? Y de repente estábamos con zapatos, de repente nos quitamos los zapatos, de repente nos tocamos, de repente nos damos la mano y de repente nos alejamos uno del otro. Pero todos caminos posibles y donde el afecto y el espíritu están ahí muy, muy presentes. Nelson y Lila, gracias por invitarnos. Sí, también quería felicitarte, Lila, y agradecerte. Siempre sos muy poética y con múltiples fuentes, ¿eh? De la que te vas nutriendo. En este conversar, es un conversar que lleva a otro conversar, a otro conversar. Es como una manera de seguir siendo que va cambiando y uno no se sabe para dónde, va en tono de pregunta. Y otra cosa que, ¿cómo era la señora esa? Val, ¿cómo se llama? B-A-L. B larga A-L. Ah, Sí, perfecto. es holandesa. Sí, es Ajá. el escrito, después te paso la Biblia del año 2009, la publicación. Ah, qué bien. Sí, Bueno, gracias. O sea que una manera de ir siendo es conversando y nos lleva a caminos donde no sabemos. Ni los que sí. empezamos a conversar, los que estaban antes, como las huellas esas, que son muy ricas. Elina, me recordaste la imagen que André Green hace de la asociación libre como árbol, como una variedad de hojas, de ramas y que, bueno, no hay un camino. Y estaba pensando cómo a veces, no sé, Lila, hoy todos hemos escuchado a alguien conversar y alguien te dice así, bueno, pero no te vayas por las ramas. Y tal vez justamente ese poder irse por las ramas
puede llevar a tantas cosas inesperadas, ¿no? De repente ese no te vayas por las ramas, quiere que sea todo aquí, ¿no? Y lo que Lila está invitando es a ese arborecer, a ese seguir huellas sin saber para dónde. Me parece fantástico esto que dijiste de no te vayas por la rama. De eso se trata. Mm. Sí, hay varios aspectos, ¿no? Que si no les parece mal, yo quisiera ampliarles con 2 párrafos más de algunos autores chiquitos, pequeños pinceladas, ¿no es cierto? Porque este es un problema eh, complejo, porque implica pensar, eh, eh, construir conjunto en perspectiva de no coincidencia, en perspectiva de descoincidencia, de deriva, en perspectiva de una no premeditación, ¿no? En cuanto a los objetivos, ¿no? Y que los objetivos no es que no existan, sino que en ese caminar tiene que existir la capacidad de que se disuelvan, de que O no no queden constituir una residuos. identidad, como Exacto, exacto. O sea, no es sin eso, pero tiene que producirse una capacidad subjetiva de, de disolver esa pregnancia a la identidad que se convierte en el puño de la bandera. ¿Mm? A ver, hay una manito, Ana sí, Evia. sí, Ana, pero Sí. Sí, justamente estaba pensando en eso, que la imagen a mí lo primero que me resaltó, pensando en el conversar, era la ausencia de, digamos, que solo son los pies, digamos, que hay ausencia de individualidades, que algo en esto es lo que está jerarquizado, lo que vos traes, como la situación de mover, de circular y de como borrar como esencial lo individual, en oposición a la lógica capitalista y a un pensamiento identitario, ¿no? En ese sentido, aprovecho por agradecerles el espacio. Lamentablemente me tengo que retirar antes, pero hermoso lo que dispara. Mm, mm. Sí, sí, Gonzalo, Bueno, hola de nuevo. Muchas gracias a Lila. Es una exposición muy rica. Voy a retomar un poco desde otro lado, pero también con Raquel, que ella menciona a Spinoza. Pero Spinoza concebía también la idea de Dios naturaleza. Y lo voy a juntar con Donna Haraway cuando habla de simpoiesis. O sea, de no poder ya plantearse un pensamiento autopoiético. No es desde la persona, me da la impresión a mí, no es desde la arborescencia, y todo esto lo digo para generar polémica, para pensar desde otro lado, sino más bien desde estas imágenes como rizomáticas y de un fluir constante, que en definitiva podemos, como dice, proseguir, pero la huella está, pero la vamos a hacer y nos va a cambiar y nos va a modificar. Entonces, porque entre la huella y uno, y digo uno porque no tengo otra forma de decirlo, se produce algo, que ahí está como, a ver, está el chiste de todo esto, ¿no? Lo difícil, cómo poderse correr, cómo poder no quedar anonadado, sino de alguna manera poder tener un registro y una potencia de creación, que es con conversar, ¿no? O, bueno, ¿cómo se llama? Eh, compartir. Está ahí. Muchas gracias, Lila. está Estás muteada, muteada. Lila. ¿Estoy muteada? ¿Sí? No, Lila Grandal. Ah, gracias.
gracias a ustedes, gracias a, ven esto, ¿quién podría caminar sin caminar con otros? Nadie, ¿no? Es eso, como es imposible, ¿no? Hay quienes creen eso y, claro, construyen formas de vida muy dañosas, ¿no? Pero la- por lo menos como lo vemos o intentamos discutirlo, las formas de vida eh, que cuidan la vida eh, em, van para el lado de esta manera de caminar, conversar, hacer, en donde, por eso me gusta ese dibujo, porque derivar, unos se dejan los zapatos, otros se los quitan, otros caminan descalzos en otras direcciones. Y eso es conversar también. No es que los que se fueron en la línea de deriva y se descalzan dejan de conversar. Eso forma parte de la conversación. Es, ¿no? Es todo una, una modalidad de pensarse con y entre otros. ¿Mm? Es esa distancia, ese espaciamiento entre el vestigio y la pisada que como experiencia voy a producir y no sé a dónde me va a llevar. Eso es parte de la conversación. Así es como lo voy resonando yo, ¿no? Porque por eso lo traigo como una provocación para mí misma y para quienes están conmigo. Diferentes maneras de conversar, ¿no? Claro, Hay una cosa que, Ana, ¿sabés que cuando estabas hablando, me vino a la cabeza una experiencia que les comento en intimidad, hago gimnasia y cuando voy al gimnasio observé que hay gente que está descalza y me llamó la atención, porque yo qué sé, para mí la gimnasia es de una única manera, con championes, yo qué sé, no sé, o con zapatos, ¿no? Y, y entonces fui y les pregunté a los profesores ahí, decir, y me dijeron que, que hacer gimnasia descalzo, que con los pies recibías una información que los championes te impedían. Se los comento, ah, porque hablando del dibujo de, sí, ¿no? Este, de Severi, ¿no? Que es el dibujante, mm, ¿no? Las diferentes maneras, cómo no instaurar una única manera, ¿no? O esto que me evoca cuando hablaste de este hombre Haber, de la indisciplina, ¿no? claro, Cómo ver no solo la multidisciplina, la transdisciplina, sino la indisciplina, claro. otros orden, otras derivas, ¿Me ¿no? permitís, Nelson? Te voy a Sí, dar sí, un datito más, que, porque me tocó algo de eso también. No es sobre el piso, es descalzo sobre el césped o sobre la tierra. sí, sí, depende, porque ahí donde voy hay diferentes texturas. Hay una parte que, Exactamente. que, que parece pasto y otra que no sé cómo se llaman, las planchas esas Y que en la fin. tierra te devuelve de alguna manera por su, bueno, porque no es dura y porque no es firme, te devuelve algo así como la sutileza de tu paso o de tu pie. Ah, bueno, eso. Mm. Corina, Bueno, no, quería compartir algo que me quedó a mí como dando vueltas y que tiene que ver con que al principio Lila leyó algo sobre el miedo. Sí, Eh, y a mí se me venía una escena, unos momentos de una película que tal vez vieron, que es Zona de Interés, ¿no?
y pensaba me parece que es una niña, o por lo menos yo la interpreté así, ahí no sé si todos la vieron, todas la vieron a la película, pero hay una niña que está con un bolso dejando manzanas, ¿no? Y eso son como escenas, ¿no? Manzanas en lugares estratégicos. Y eso es como una escena que todo el tiempo vuelve en la película, ¿no? Y para quienes no la vieran, tiene que ver con la logística, ¿no? Los espacios, ¿no? Circundantes a un centro, me cuesta la palabra, no me estoy acordando ahora. Campo de Un concentración. Un campo de campo de concentración. concentración, es por eso. Y se me venía la palabra miedo, porque me parece que lo que sucedía con esas escenas era que alguien lograba vencer, ¿no? Y salirse y armar otras rutas, ¿no? O sea, eh, primero ni siquiera se lo ve con colores a eso, ¿no? Después aparece el color, ¿no? Y se me venía eso, ¿no? Como el miedo a veces eh, hace que no podamos armar otras rutas. No sé, quería volver como sobre eso, ¿no? Yo, Sí, yo no quisiera, sí, dale. no quisiera interrumpir que Liliana levantaba la mano, pero esa escena es repetitiva y me parece súper significativa, ¿no? Es como si fuese un verso que se repite, pero para mí me remitió a Hansel y Gretel, porque es como si se estuviese dejando huellas para que alguien pudiese salir de ese campo. No sé, disculpe, creo que interrumpo a Liliana que iba a pedir la mano, está pidiendo No, la mano, perdónenme. así se conversa, interrumpiendo, ¿no? Y, antes de... Lila, ¿querés comentar No, no, algo? Dale, después, dale, bien. después. Liliana, Sí, no, iba a comentar que me pareció todo el tiempo si podríamos establecer un diálogo, no sé, Lila, ¿qué te parece? Entre el concepto de flaner, o sea, una persona que pasea, ¿no? Que está un poco errante, así, y este concepto. Me quedé un poco en la duda si el flaner sería realmente una conversación, o sea, un compartir o algo mucho más intrasubjetivo, no sé qué pensás. Venía mucho esa idea, ¿no? Sí, El pasajero, estar la está, deriva. claro, está bueno porque en realidad, eh, ¿por qué no? Podría ser que algo del flanear, aparte me encanta porque flanear se mezcla con flan y con budinera, y es cierto que el que flanea se sale de la budinera, ¿viste? El que flanea se sale de la budinera. Entonces, podría ser así como yo en método de este, delirante, ¿no? Como es el delirio controlado de Castañeda, es uno de mis métodos predilectos. Este lo tomo y me hace pensar, podría ser una interfase, una hibridación en estados planer y estados en donde no necesariamente estoy tan flaner, pero sí un poco, como dicen los franceses, medio flipé, pero ¿en qué punto? En el punto donde me desprendo de mis condiciones instituidas identitarias, ¿no? Flaner en ese sentido, pero no porque estoy en cualquiera, es porque no sé hacia dónde voy, pero sí hay algo de lo que sé que me quiero desprender, ¿no? Que son ciertas cuestiones que podríamos llamar, como varios autores lo llaman, sujeciones desubjetivantes, mortificantes y no proveedoras para la producción de condiciones de subjetivación. En ese sentido, Liliana, me va por ahí, ¿sí? Ok. Mm, sí. Mm. Siento, Liliana, que no estamos
tratando de algo intrasubjetivo. Me parece que Lila está abrazando mucho la idea de caminamos juntos, conversamos con alguien, discutimos, discordamos, hacemos el camino junto con, no Sí, tengo la impresión que Lila hable de algo intrasubjetivo. sí. Sí, Y ahí Antonieta, como aparte somos muy amigas y tenemos años de diálogos y que tenemos la capacidad para el ejercicio de la descoincidencia amorosa con, con Antonieta, que es así desde hace mucho tiempo. Yo le digo un poco a Antonieta y le digo al grupo, ¿no? Me divierte y me da alegría esto, que es que como vengo pensando junto con muchos, ya me he desprendido de la categoría interno-externo. Entonces trabajo con la categoría de pliegue. Y el pliegue es otra lógica del interno-externo, porque lo que en un momento puede ser interno, en otro momento no lo es, porque va a depender de las circunstancias. Entonces eso habla de otra lógica que María Laura Méndez lo toma de Latour y también lo trabajó Janine al dislocarse de la lógica del mundo interno como, digamos, tan separado de lo que se llama el mundo externo, ¿no? Hay ahí la creación de una lógica de interfaces móviles y permanentemente en estado de flujo de producción. Para ponerme más precisa, si no, también lo entendería perfectamente y no me hago ningún problema con eso, ¿no? Pero bueno, acá estamos todos, somos medio académicos y jugamos con estas cosas. Sí, una cosa que encontré también en otro autor, que es La Rosa, es un escritor que se ha dedicado mucho a la educación español, Jorge La Rosa. eh, Él habla de la experiencia, le suma a este caminar indisciplinado, donde la huella, el vestigio y ese ir andando sin saber bien a dónde, él lo trabaja pensando qué es experiencia, porque también habla de conversar como experiencia, habla de aprender como experiencia, y él dice, el per de experiencia, el per de experiencia, un radical indoeuropeo para palabras que tienen que ver con travesía, camino, viaje. Y esto ya es de La Rosa, comillas. La experiencia supone también que algo pasa desde el acontecimiento hacia mí, que algo viene hacia mí, que algo me viene o me adviene. Ese paso además es una aventura y por lo tanto tiene algo de incertidumbre, riesgo, peligro. De hecho, el verbo experienciar o experimentar, lo que sería hacer una experiencia de algo o padecer una experiencia de algo, se dice en latín experiri. Y de ese periri viene en castellano la palabra peligro. Este sería el principio del pasaje, le dice él, ¿no? Y agrega, si la experiencia es eso que me pasa, el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como una superficie de sensibilidad. Antes nombraste, Nelson, cuando le decías a Antonieta, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que eso que me pasa al pasar por mí o en mí deja una huella, una marca, un rastro, una herida. Y no lo dice La Rosa en el sentido del individualismo, no.
Él habla de la singularidad, que es algo muy diferente al individualismo. Entonces dice también que nos plantea aspectos sobre la experiencia como singularidad, irrepetibilidad, pluralidad, diferencia experiencia de experimento. Porque dice, si un experimento tiene que ser homogéneo, tiene que significar lo mismo para todos los que lo leen, una experiencia es siempre, siempre singular, es decir, para cada cual la suya. El principio de singularidad tiene como corolario temporal lo que podríamos llamar la irrepetibilidad. Una experiencia es irrepetible. Aprender es irrepetible. Aprender es conversar. Conversar es irrepetible. Conversar es polifónico, habitado por la lógica del pliegue que nos presenta el experienciar como un caminar transformador, irrepetible, riesgoso, etcétera, ¿no? Estos son algunos aportes de Jorge La Rosa que dice cosas muy, muy sensibles. Y a mí me parece que hay algo de esto que hablábamos del how, es el espíritu. Nuestra cultura occidental, platónico-aristotélica, está muy vaciada de la dimensión de la espiritualidad y de la sensibilidad, del espíritu de quien habita una acción de intercambio. Eso ha quedado subyugado, subsumido, arrasado, porque un bien es solo un bien monetarizable, mercantilizable. Es el triunfo del capitalismo que ha borrado que todos los intercambios de bienes, palabras y sentimientos son espíritu de las personas que somos agentes de la existencia. Y eso me parece muy importante para poder poner a discutir. Les comento algo. Todo este trabajo forma parte de un trabajo mucho más grande, que es una investigación sobre un dispositivo de trabajo terapéutico y que duró muchos años. Entonces, por ejemplo, esa frase que antes resaltaba Corina Sosa sobre el miedo y que antes resaltó Nelson fuera de campo porque fue ayer, como en el teatro, lo que está fuera del escenario, pero viene la voz, se llama fuera de campo. Entonces, el miedo, claro, y acá linké un poco con lo que traía también Raquel. Estos efectos en las modalidades de conversar son portadores de políticas de miedo o no. Entonces, por eso, a la hora de la formación de jóvenes, de entrenar terapeutas, a la hora de acompañarlos para que se formen como clínicos, como agentes de salud, nosotros notamos todo el tiempo el terror que tienen de dar su opinión, de decir cómo piensan, qué se les ocurre, cuál es su comentario. Eso no es menor. Eso es el mal, como diría Hannah Arendt. Y está adentro de las instituciones formativas, con las mejores intenciones. Si no deconstruimos y visibilizamos eso con las mejores intenciones, vamos a reproducir formas de conversar
formas de aprender, formas de enseñar, que van a mantener muy vivo el puño cerrado de la bandera del cuento de Kafka, que nos cuenta siempre Nelson. Es mi opinión. Y esto pasa en una familia, en una pareja, en una institución psicoanalítica, en un barrio. En diferentes conversaciones. Mm. Me quedé enganchado con que traía Liliana y Corina, que es cómo hay maneras de descripción o de conversar en donde se invisibilizan. Me parece que por ejemplo, la figura del flaner, ¿no? Que seguramente Liliana, este, yo la conozco por Walter Benjamin, que es justamente alguien que eh, al no tener una especie de reglamento, para volver a la imagen esa, al no tener los zapatos, recibe otra información, ¿no? Y entonces lo que me quedo pensando es que a veces eh, uno, me parece que lo que vos traes, Lila, eh, pierde sensibilidad, sensibilidad en el sentido de recibir información, recibir datos que no encajan con el orden o la lógica, ¿no? Que quedan fuera, así como cuando uno abre las manos y está hablando en la camarita acá y queda fuera, ¿no? Es decir, las cosas que quedan afuera, ¿no? Em, bueno, me quedo pensando eso de las situaciones que, que se invisibilizan, ¿no? Siempre digo que en las ciudades que uno trabaja, difícilmente pasea, ¿no? Y difícilmente observa cosas que cuando, cuando va de paseo, se pueden, se observa, no sé, en fin. También pensaba Mm, cómo abordar la problemática compleja de los límites de la conversacionalidad, porque para poder conversar hay que crear permanentemente condiciones. Y si esas condiciones no se producen, es cierto que ahí aparece el límite, un límite que hay que poder advertir ujú. y con todos los problemas que eso trae, ¿no? Cuando la conversación encuentra sus límites. Y no estoy hablando de nada que tenga que ver con un ideal edulcorado, todo lo contrario, por eso traía la idea de ¿Con deriva. qué? Claro, cuando se tiene un concepto edulcorado de la conversación. Claro, 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 No, claro. no, no, para nada. Yo estoy poniendo del lado de la conversacionalidad, O de los límites, ¿no? claro. O sea, estoy O- poniendo del lado de lo conversacional, estoy poniendo la disidencia, qué hacer con los disensos, qué hacer con la descoincidencia, eh, qué hacer como decía Janine en el plano de las parejas planteaba la figura del vacío como la posibilidad de crear una zona de producción de novedades. Y ella a ese vacío lo ponía del lado de la separación. Ella planteaba la separación como una figura para estar en relación, porque para ella eh, separarse era generar zona de producción de novedades, no era disolver el vínculo, era un estado propiciador, ¿no? En donde entraba justamente, bueno, todo lo que podía ser
no coincidir, no igualarse, no espejarse, ¿no? Bueno, no complementarse, no armar la relación de complementariedad narcisista, no, pero después ella trabajaba otras figuras que era eh, la, eh, la- el agotamiento de la zona de producción de novedades, ¿no? Eh, y que a veces eso venía acompañado de situaciones de violencia o no, pero cuando hay en vez de zona de producción de novedades, hay zonas de producción de violencias de distinta índole, violencias enloquecedoras, violencias transgresoras, violencias de las que trabajaba Yolanda Gampel, radioactivas, etcétera, etcétera. Ah, Bueno, por eso ella trabajaba la idea de lo transformable y lo no transformable. Ahí se junta un poco la investigación con ese punto que trae, que deja Janine, ¿no? Para que sigamos trabajando, ¿no? Qué importante que es detectar cuando hay una zona en donde la producción de novedades para lo conversacional está agotada y que empujarla se torna un elemento peligroso. Lo dejo como un problema, ¿eh? Sí, 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 sí. Otra vez, me viene, cuando vos hablaste al principio, que una de las opciones parece de ser de los estudiantes es clonarse con ídolos de yeso, ¿no? Mm, Eh, cómo advertir de ciertas idealizaciones, ¿no? Esto de, bueno, este, todo lo arreglamos conversando, o todo es conversable, digamos, claro, ¿no? así es. O como que queda el único campo posible de intercambio es la conversación, Mm, ¿no? O sea, está interesante, digamos, esto que abrís, Lila. mm. ¿No? A ver, Para- Raquel, por ahí nos pregunta algo, nos comenta. No, Raquel, digo que me desvío, me toca desviarme ahora, no sé para dónde voy, pero me desvío. Lo digo de esa manera. está muy Hasta bien. la próxima. Bueno, Un gusto, Chao, Liliana. Raquel, un Chao, cariño. chao. Chao. bien, Muchas gracias. bien. Qué gusto. Mm. Lila, estamos, te, te- te digo si querés em, comentar algo más. Yo lo dejaría así, desmechado, roto, abierto, lleno de... Eso, me parece más rico. A la deriva. Eso, A la deriva. a la Gracias. deriva, tal cual. A la deriva, a Sí, la deriva. Muy bien, muy bien. bueno, Entonces, bueno, dejamos aquí dejamos y aquí. para Gracias, Lila. muchos, No, gracias, gracias a Muchas todos gracias. ustedes, Gracias, que Lila. cada día los quiero Gracias, más. saludos. Sí, Nos Chao, vemos chao. el cariño. martes. Gracias, Lila. chao, chao. Chao, chao. Hermoso el dibujo. Es muy lindo. Chao, los quiero, Chao, chao. cariñitos. Chao, chao. Chao. Chao.